Listo, una vez tenemos conectado nuestro GPS al computador, él se va a leer como si fuese una memoria USB. Ya lo lee como una memoria. Entonces aparece este loguito de Garmin y la referencia como si fuese una memoria USB. Ingresamos y luego aparece una carpeta. Esa carpeta que se llama Garmin contiene pues la información del GPS. Aquí para yo saber cuál es la carpeta donde se almacena la información de los puntos de GPS que he tomado durante una jornada de trabajo, ¿sí? Debo ir a la carpeta que se llama GPX, ¿vale? GPX es la extensión de formato que usan todos los dispositivos Garmin y en general casi todos los GPS para almacenar la información, ¿vale? Entonces, si yo voy a un software de sistema de información geográfico, debo tener en cuenta que el formato en el que están almacenados los datos son formatos .gpx. ¿Listo? Entonces yo ingreso aquí a esta carpetica GPX y entre la carpeta GPX me van a aparecer una serie de archivos que esos van a representar los puntos que yo tomé durante una jornada de trabajo. Por eso aparecen por fechas, ¿vale? Aquí aparecen todos los datos almacenados o tomados de punto almacenado por el software en ese día. Profe, que si yo enciendo el GPS, tomo un punto, lo apago, luego de 2 horas vuelvo a encenderlo, tomo otro punto, lo apago, luego a las 3 horas vuelvo, lo enciendo, tomo otro punto y vuelvo y apago el equipo. ¿Voy a tener 3 archivos diferentes? No. Todos los 3 puntos, aunque se hayan tomado en diferentes horas del día, aunque se hayan apagado o encendido el GPS, se van a almacenar en un único archivo que se denomina waypoints del día en que se desarrolló la jornada de toma de datos en campo. ¿Qué aconsejo yo? Que copien el archivo, ¿vale? Que lo seleccionen, lo copien, no lo vayan a borrar, porque si lo borran o lo cortan, entonces desaparece el archivo en el GPS y entonces esos puntos ya no los van a poder visualizar. ¿Cuándo se debe hacer un mantenimiento periódico? Pues cuando ya el GPS tenga demasiados puntos y se esté alcanzando el punto en el que la memoria del GPS se esté empezando a llenar. Ahora, los copio, ¿vale? Control C. Yo los voy a pegar por acá en el escritorio. Si a ustedes no les aparece, por ejemplo, esta opción con la banderita y qué tal, es porque yo tengo, como yo les dije al principio del semestre, tengo más de un software instalado en mi computador. Entonces, alguno de esos software estará leyendo el archivo, dice, yo lo puedo abrir. Pero si les aparece como en blanco y esto, pues no se preocupen, es solo un archivo que podemos abrir, ya sea en Googlear o lo podemos abrir en QGIS. Listo. Ahora vamos a abrir uno de estos puntos. Vamos a hacerlo de 2 formas. Uno, abriéndolo directamente del GPS. Solo lo voy a explicar con Googlear. Y abriéndolo también desde un archivo desde el archivo que descargamos con Googlear o desde el archivo que descargamos en QGIS. Ahora, ¿yo qué aconsejo?
como a veces los puertos USB no son muy estables, entonces yo aconsejo es que copien el archivo, lo peguen en el computador, retiren el GPS y ya, ¿vale? Retiren el GPS como una memoria y terminen. Bueno, entonces, ¿cómo funciona con el GPS conectado? Para visualizar los datos en Google Earth, por ejemplo, ¿vale? Entonces vamos aquí a la opción de herramientas y vamos a la opción de herramientas que dice GPS. En la opción de herramientas GPS, mira, acá me tienen dos referencias de GPS. En este caso, pues selecciono Garmin porque pues es el GPS que yo estoy, la referencia de GPS que estoy usando, digamos, la marca, porque la referencia puede ser diferente. Luego aquí me dan unas opciones, por ejemplo, que dicen importar, qué tipo de archivos quiero importar. Esto de hitos es como los puntos. Esto de seguimiento, pues es si yo tengo rutas de seguimiento, y este de rutas es todos los desplazamientos que yo hago con el GPS. A veces ustedes ven que el GPS en la sección de mapas tiene como líneas. No es que esté dibujando líneas, sino que está guardando el recorrido que uno está haciendo. Entonces aquí por eso me aparecen que yo puedo importar los tres. ¿Qué cosa hace uno generalmente? Solamente deja los hitos, ¿vale? Porque los hitos son los puntos como tal de GPS, ¿vale? Entonces, pues vamos a dejarlo solo configurado con los hitos, ¿listo? Y vamos a decirle importar. Aquí en estas opciones tengo una opción de importar desde archivo. Entonces, en vez de decirle desde el dispositivo, le puedo decir importar desde archivo. Ahora, yo lo puedo importar desde archivo, desde el GPS conectado, o de el punto, el archivo que yo copié previamente y pegué en el escritorio, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí me va a dar es como la opción de ir a buscar el archivo. Entonces me va a decir, ¿cuál archivo quiere abrir? Pues entonces yo puedo buscar bien dentro de la carpeta en mi GPS que tengo conectado, dentro de la carpeta GPX, el archivo que quiero que sea leído, o bien ir al escritorio, que fue el archivo que yo descargué del GPS, y decirle abrir. Una vez le digo abrir, ahí dice que ese archivo tenía 2 puntos almacenados. Esos puntos, recuerden que esos puntos van a aparecer aquí en la carpeta de lugares temporales. Entonces, si los van a dejar permanentemente allí, o si quieren guardarlos en el programa, pues entonces tendrían que arrastrar el archivo, este archivo, el que aparece con el logo de Google Earth, lo arrastran a mis lugares, o clic derecho, guardar en mis lugares. Y voy aquí a la opción de capa. Y en la opción de capa le digo añadir. En la opción de añadir capa, voy a añadirlo como si fuera una capa más, ¿vale? ¿Por qué? Porque el software ya viene configurado para leer ese tipo de extensiones. ArcGIS no trae la lectura de la extensión automáticamente, sino que habría que hacer una conversión del archivo para que lo pueda leer. Ok, es un poquito lento y
Entonces, aquí le doy, bueno, vamos a añadirlo. Voy a buscar acá en el escritorio. Y si ustedes se dan cuenta, pues ahí aparecen los archivos. Le digo abrir, le digo añadir. Aquí lo que me está indicando es que quiero que se añada. Quiero que añada todo. Entonces aquí dice cuáles son las capas, cuál es el nombre de la capa, el número de objetos espaciales que tiene cada una de esas capas, y aquí está la geometría. Entonces yo solamente voy a seleccionar los waypoints, porque veo que en últimas son los que tienen información. Pues entonces solo selecciono los waypoints y le digo aceptar, y le digo si se dieron cuenta, yo no configuré el sistema de referencias de coordenadas. ¿Por qué? WGS84. Independientemente de que yo tenga configurado mi GPS para que me lea las coordenadas planas o para que me las lea geográficas, el archivo en el que queda almacenada la información, el archivo que queda almacenado con el sistema de referencia de coordenadas WGS84. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este archivo no es un archivo de lectura como una capa de información geográfica. Es decir, no es un archivo .shp. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer para poder trabajar con esos puntos? Pues entonces hay que guardarlos en formato shape. ¿Cómo se guardan esos puntos en formato shape? Pues hay una forma muy simple de hacerlo, que es dar clic derecho sobre la capa y decirle exportar. ¿Exportar qué? Exportar objetos como. Decimos exportar objetos como, guardar objetos como. Aquí le voy a cambiar este formato, que es un formato de empaquetado. Se lo voy a cambiar y le voy a decir que me lo guarde como archivo shape de Esri. Luego vengo acá, le doy un nombre al archivo, ¿sí? Digamos, este es el archivo del 20 de, creo que era 03, 2020, ¿sí? Le digo guardar. Le digo aquí cuál es el sistema de referencia de coordenadas que quiero en el que se guarde mis puntos. Entonces yo les voy a decir que me los guarde en WGS84. Aquí todo esto, lo demás lo dejo por defecto y le digo aceptar. ¿Listo? Aquí lo que hizo fue que me guardó adecuadamente. Ya esta capa de acá, si se dan cuenta, ahora tengo dos capas, pero esta es un archivo shape y esta no es un archivo shape, sino que es un archivo. Vamos a ver las características de ese archivo, que es .gpx, pero que yo no puedo trabajar, por ejemplo, en QGIS para hacer algunas cosas. Para visualizar los puntos ya vemos que sí funciona adecuadamente. Vamos a ir a la tabla de atributos de él. Mira, aquí en la tabla de atributos me aparece la elevación del día que fue tomado, la hora en la que fue tomado el punto. ¿Qué más datos me aparecen? Datos, todo esto son de cosas que se pueden almacenar, pero no me aparece más nada. Si yo quiero, por ejemplo, calcular, no están las coordenadas, por si se dieron cuenta. No se encuentran las coordenadas. Entonces, para eso, una vez
hayamos convertido nuestro archivo a GPX, de GPX a .shp, pues entonces puedo eliminar el .gpx y me quedo con el archivo tipo shape. Y vamos a ver la tabla de atributos, a ver qué guardó. ¿Qué guarda? La misma información. Ahora, pues yo no necesito toda esa información. Yo necesito es calcular la latitud y la longitud. Pues entonces, venimos acá, le decimos conmutar edición, vamos a la tabla. Yo no necesito todos esos campos que en últimas esos campos no están haciendo ahí nada tampoco, no tienen información. Pues vengo acá y los elimino. ¿Cuáles? Pues todos los que no vaya a usar. Digo, aceptar. Listo, ¿con cuáles me quedé? Con el dato de elevación. Pero si se dan cuenta, ese dato de elevación está como un número decimal. Aquí está la característica del elemento, número decimal. Y acá está en formato texto, pero es un formato de fecha. Ahora, quiero calcular las coordenadas. Ustedes ya saben cómo hacerlo. Viene conmutar la calculadora de campos. Decimos, en este caso sería la latitud. Un entero no, que sea un número decimal, una longitud de 10 y una precisión de 3. Geometría. Acá. Entonces busco la Y, aceptar. Aquí me queda calculada a mí la latitud y posteriormente calculo la longitud.